Bueno, muy buenos días a todos y todas. Estoy muy contenta de estar acá y antes de presentar a los invitados, solo quería comentarles que yo vengo de Chile, me llamo Andrea Obaid, soy actualmente la presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, la ACHIPEC, y hace 15 años en la Universidad Pompeu Fabra hice el máster en Comunicación Científica, Médica y Medioambiental que dirige Vladimir con Yema, y es muy emocionante estar acá de vuelta desde que inicié ese viaje hace 15 años a Barcelona para estudiar, para especializarme, quizás como muchos de ustedes que también están en esa senda, y ahora después de más de una década vuelvo acá a compartir escenario con mi profesor, así que de verdad para mí es un honor y un aplauso también para él y para Yema y para todos ustedes por estar acá. La vida tiene ciclos y esto es muy bonito. ¿Cómo estás, Vladimir? Un gusto compartir escenario contigo. Contento de no tener el protagonismo. Yo ya estoy de retirada, yo ya lo he dicho muchas veces, yo soy de los dinosaurios. Bueno, pero eres un muy buen maestro, así que es un placer estar acá. Y hoy día vamos a estar conversando sobre comunicación científica y paz, cómo la ciencia puede ser una herramienta fundamental en vincular, ¿no?, la paz con distintos ámbitos de la sociedad, desde la igualdad de género, desde la actualidad, como sucede lamentablemente entre la guerra de Ucrania y Rusia, desde, por ejemplo, tratados como el Antártico, donde la ciencia también es clave en reunir países para evitar conflictos, ¿no? Y eso hoy día queremos conversar. Vamos a tener estos expositores que los voy a presentar en un segundo, luego vamos a tener preguntas y ustedes después van a tener la oportunidad de también hacer preguntas para nutrirse de sus expertices. Quiero comenzar entonces con presentar a Carmen Magallón, donde ella va a abordar la relación entre género, ciencia y cultura de la paz. Carmen es originaria de Alcañiz, Teruel, es doctora en ciencias físicas por la Universidad de Zaragoza. En el año 2003 dejó la cátedra para ejercer como presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, SIP, además de ser presidenta de honor de WILPF España, sección de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que es el Women International League for Peace and Freedom, desde 2019 hasta la fecha. Sus temas de investigación son la historia de las mujeres en ciencia, que hoy día nos va a contar, también el análisis epistemológico del quehacer científico y las relaciones entre género, ciencia, cultura y paz. También sobre esto ha impartido formación y participado en distintos eventos en universidades, centros de investigación para la paz, centros sociales y culturales de España, en Argentina, en Brasil, en Colombia, México y Nicaragua, y por supuesto ha publicado muchísimos libros y revistas. Un fuerte aplauso entonces para Carmen. Quiero ahora presentarles a Jordi, que está sentado al lado de Vladimir. Jordi es nacido en Barcelona, es politólogo, periodista, analista de conflictos y activista por la paz y el desarme. Ha estado involucrado desde muy joven en movimientos sociales relacionados con la objeción de conciencia, la defensa de la paz, los derechos humanos, el cambio global y la ética social. Ha sido director de Fundipau y miembro activo de varias campañas globales por la paz y el desarme. Ha participado como representante de la sociedad civil en procesos diplomáticos de desarme y control de armas en Naciones Unidas. Un fuerte aplauso para Jordi. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y finalmente, a mi lado, quiero presentarles a Mario Cuesta, director de Antártida, un mensaje de otro planeta, es lo que él va a hablar hoy día sobre su documental para compartir, ¿no?, acuerdos de la paz y ciencia. Tiene una licenciatura en periodismo por la UCM, estudió guión audiovisual en la Escuela de Cine de Madrid, el ECAM. Actualmente es uno de los directores de documentales de ciencia y medio ambiente de referencia en nuestro país, en España. Ha trabajado por todas las cadenas de televisión españolas. Sus documentales, además de ganar diversos premios internacionales, han sido comprados por cadenas de prestigio como la Deutsche Welle. Sus últimas producciones incluyen el documental sobre la Antártida, sobre el Museo Nacional de Ciencias Naturales, sobre el Instituto Español de Oceanografía
y también sobre el impacto de los huracanes en los manglares y los arrecifes del Caribe, donde también está trabajando en un documental sobre esa temática, cómo podemos conservar los arrecifes de coral. Un fuerte aplauso para Mario. Gracias. Bueno, como les decía, cada uno de estos grandes expositores y expositoras va a presentar en 10 minutos. Carmen, por favor, comienza tú para después ya seguir con Jordi y Mario y después conversar. ¿Te parece? Sí. En primer lugar, muchas gracias por la presentación y gracias por invitarme a estar aquí, donde he venido a menudo con mis estudiantes. Empezaré diciendo desde dónde hablar. Como física sé que el sistema de referencia es muy importante. Y me parece también importante este foro porque estamos en un momento, en un mundo que las tecnologías de la comunicación hace que no solo todo comunica, como decía Paul Václavic de la Escuela de Palo Alto, sino que todos comunican, todos comunicamos. Entonces es importante tener claro los conceptos y contribuir desde la claridad científica a construir esa cultura de paz. La cultura de paz lo que trata es de deslegitimar la violencia en las mentes y en las prácticas individuales y de la sociedad. Y por tanto ahí la ciencia, el conocimiento tiene mucho que decir. Hay que aclarar pues, mitos que hay son lugares comunes, como por ejemplo que el ser humano es violento por naturaleza. Eso hay que desmontarlo. Hay que desmontar que es lo mismo violencia que conflicto y que a veces el lenguaje lo confunde. Cuando tenemos que vivir entre conflictos porque el conflicto es inevitable, pero la violencia no lo es. La violencia es una opción. Bien, podríamos profundizar más en la cultura de paz. Por ejemplo, hay que identificar los tipos de violencia para saber cómo desmontarlas. Y Jack Galtung, el primer pionero investigador de la paz noruego, distinguió entre 3 tipos de violencia. La violencia directa o física, la que mata en las guerras, las agresiones, esa es la que generalmente se identifica como violencia, pero después está la violencia estructural, que es la que mata por hambre o la que mata porque la estructura social no es capaz de conceder a las gentes las curas de las enfermedades que son curables en otros lugares del mundo. Violencia estructural, que es violencia, y violencia simbólica, que es la violencia que está imbuida en la ciencia, en la religión, en las creencias, el arte, la literatura, y eso es violencia. Bien, pues ateniéndome a este tipo de violencia simbólica, diré que en mi perspectiva, mi sistema de referencia, pues nace de una experiencia, es decir, no hay problemas en general, hay problemas para un grupo humano. Y mi grupo humano, mi generación, pues sale al mundo con una formación en físicas en momentos de la Guerra Fría y en una ciudad donde teníamos una base estadounidense que nos convertía en objetivo nuclear. Entonces, esa situación y también el hecho de ser de un pueblo, como han dicho, en donde la Guerra Civil Española fue muy fuerte, todas esas historias de la guerra pesaban en mí y eso hace que mi investigación vaya en paralelo en investigación para la paz y también el análisis de las violencias que tiene la ciencia. Y una de las violencias simbólicas es que, pese a ser el mejor tipo de conocimiento que tenemos, eso por supuesto, pero no ha tratado bien a las mujeres, no ha tratado bien a la naturaleza y no ha tratado bien a determinadas culturas. Y en particular a las mujeres, pues primero prohibió el acceso a las instituciones científicas. Sabéis que a las universidades en este país hasta 1910 no pudieron las mujeres entrar.
sin requisitos especiales, pero además ha invisibilizado las contribuciones históricas de las mujeres. Y eso es una violencia que nos ha dejado, digamos, con un tipo de ciencia en la que faltan aspectos. Porque también cuanto más, sabemos que cuanto más inclusiva es la comunidad científica, cuanto más diversa, las preguntas que surgen son más amplias, son diferentes. Y las mujeres llevaron a la ciencia nuevas preguntas, nuevas investigaciones, muchas de ellas relacionadas con la vida cotidiana y relacionadas con la convivencia y, en ese sentido, con las tareas de cuidado. Bien, pues la violencia simbólica, voy a ir solo dando algunas reflexiones, pero fragmentarias, porque no tengo tiempo, pero digamos que en la estructura simbólica de pensamiento, del pensamiento occidental, pues mujeres, naturaleza y paz fueron unidas simbólicamente y simbólicamente devaluadas. A las mujeres se les conceptualizó como más cercanas a los animales, con unos déficits en su desarrollo cognitivo. Y a la paz se consideró o tiene todavía una valencia femenina, con lo cual se considera blanda frente a la fuerza y eso hace que se devalúe todo lo que es femenino, se devalúa. Pues esa unión naturaleza, mujeres y paz es una unión que ha habido, y desde la historia y la filosofía de la ciencia, se ha ido deconstruyendo. Tenemos que deconstruir porque no favorece para nada la cultura de paz. En ese sentido, pues, en un momento dado nos planteamos, bueno, es que no ha habido científicas en el pasado. Es una de las cosas que también comparte, digamos, la historia de las mujeres y la historia de la paz, la invisibilidad. Invisibilidad en el conocimiento. O sea, ha habido más científicas de las que se conocen, y eso últimamente lo sabemos, está el Día de la Mujer y la Niña en la ciencia, es decir, hay mucho movimiento, el 11F, etcétera, para dar a conocer esa experiencia. Pero en el caso de la paz pasa lo mismo. Es poco conocido cómo las primeras sufragistas en la Primera Guerra Mundial se reunieron en La Haya para tratar de parar la guerra en marcha, la Primera Guerra Mundial, y propusieron 20 resoluciones que dieron la base para la creación de las Naciones Unidas. Bueno, en primer lugar, la Sociedad de Naciones, y después, posteriormente, eso iluminaría las Naciones Unidas. Estas mujeres, porque a veces cuando se habla de la paz parece que sea también algo que está por las nubes, no, ¿qué propusieron en 1915? Pues propusieron que había que conseguir un desarme universal, porque en la producción y el comercio de armas hay una raíz enorme de la guerra. Y esto me gustaría relacionarlo con lo que sucede hoy y que nos hablará Jordi. Han pasado más de 100 años y seguimos casi retrocediendo, aplaudiendo la carrera de armamentos de nuevo, cuando nuestra generación criticó la carrera de armamentos. Y los científicos tienen una responsabilidad. La ciencia la tiene, tenemos que decirlo a la sociedad. Porque así como la ciencia, digamos, es muy responsable con respecto a la medicina, y lo hemos visto en la COVID, ¿no? Como la ciencia se ha puesto a trabajar a fondo para intentar afrontar esa pandemia, no hace lo mismo con las armas. Con las armas tenemos muchos laboratorios, muchos departamentos trabajando en investigaciones que después derivan en una proliferación nuclear, por ejemplo, horizontal, armas tácticas nucleares, que, por cierto, ahora existe el riesgo de que sean utilizadas. Existe el riesgo de que el desarrollo y la modernización de las armas pues amenace
la supervivencia del planeta. Entonces, ese planteamiento de 1915 todavía seguimos ahí teniendo que defender. Porque una cosa es que justifiquemos que un pueblo se defienda y otra cosa es que aplaudamos la carrera de armamentos. Carmen, es una situación... 3 minutitos. 3 minutos, bien. Pues bien, otra de las cuestiones que plantearon las mujeres de 1915 es que los tratados internacionales no podían ser secretos, que había que liberar los mares al comercio para todos los países, que las inversiones de un país en otro no podían ser a expensas de que el gobierno defendiera los intereses y, por tanto, fuera una raíz de la guerra. Es decir, todas unas bases filosóficas que son muy materiales, pero que apuntan a esas violencias estructurales. Y, bueno, podríamos decir más cosas, pero tenemos que pensar que para la comunicación, para que la cultura de paz llegue, pues la ciencia es muy importante, porque es el rigor del concepto, es la credibilidad que tiene ante la sociedad. Y tenemos que rescatar a los actores internacionales, entre ellos las mujeres, pero otros, los científicos de entreguerras, que hablaron de la responsabilidad científica del científico ante la guerra. A mí me gustaría volver a rescatar a Max Born, uno de los creadores de la mecánica cuántica, y su ciencia y conciencia en la era atómica. ¿Por qué esto no está hoy encima de la mesa? Tenemos que sacarlo porque, queramos o no, estamos amenazados de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Carmen, muy interesante lo que cuentas porque además escuchándote hablar inmediatamente se me viene a la mente el caso de Albert Einstein, ¿no? O sea, de cómo también los científicos juegan un rol importante, lo que pasó con la bomba atómica, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki y sin quererlo en algún minuto, ¿no? Él se arrepintió antes de morir diciendo que él había contribuido a esto, a esta guerra. Y ahí, como tú dices, que después lo vamos a profundizar, solamente hacer esta pequeña reflexión de cómo los científicos también tienen un rol de investigar, por ejemplo, en el ámbito nuclear, ahora en este contexto de guerra con Ucrania y Rusia, pero cómo también pueden ser pacifistas en su investigación y en su legado y en su comunicación, que eso es lo que nos conlleva. Jordi, con esto quiero darte el paso a ti para seguir la línea de la conversación. Perfecto, gracias. Pues buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias, sobre todo, por dedicar una mesa inaugural de este campus, de esta jornada científica, a la comunicación y divulgación por la paz. Creo que es algo importante. Creo que decisiones como esta, ¿no? Dedicar este espacio, un espacio importante a hablar y reflexionar sobre la paz, si se hicieran muchísimas veces más, en muchísimos espacios más, seguramente nos acercaríamos un poco más a las posibilidades de la paz y a los caminos de la paz. Por lo tanto, tomar esas decisiones, que sí que las podemos tomar en muchos ámbitos, y son importantes y son necesarias. Y lo son también porque la paz es algo importante. Es algo que muchas veces quizá hay gente que asocia la paz a una cosa más bucólica, a una cosa etérea, estética, simbólica, y al final la paz habla de cosas muy fundamentales que tienen que ver con nuestra vida y con las cosas que más apreciamos. Para empezar, la paz tiene que ver con nuestras vidas y con la posibilidad de vivirlas, con la vida de nuestra gente, con nuestro futuro, con nuestras posibilidades de futuro, que no siempre son obvias, y tal como está la crisis climática, las armas nucleares, como decía Carmen, pues hay dudas sobre ello. Y por lo tanto, preocuparnos por la paz debería ser un eje fundamental de la acción de gobiernos, de empresas, de medios de comunicación, de la universidad, del mundo educativo y obviamente también de la sociedad civil, ¿no? Y por lo tanto también, obviamente también del mundo científico, de la comunidad científica, porque a todas y todos nos incumbe, nos preocupa y nos urge que las posibilidades de la paz se consoliden en vez de vayan detrás. Hay un debate recurrente en el mundo científico y fuera del mundo científico sobre cuál debe ser el papel de las personas científicas, ¿no? En lo que sería preguntarse o analizar los impactos pues, de sus aportaciones, de sus colaboraciones, de sus proyecciones, de sus descubrimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay unas corrientes que defienden que pues, la científica y el científico lo que tienen que hacer es un poco aislarse del mundo
intentar ver cómo desarrollan sus proyectos y de alguna manera, bueno, pues despreocuparse de qué usos o de qué consecuencias va a haber socialmente de esos inventos, esas creaciones, esas aportaciones científicas, ¿no? Por suerte hay mucha otra gente que defiende lo contrario, que hay que evaluar esos impactos y esas consecuencias, ¿no? Yo siempre me he preguntado cómo es que en la infancia y la gente joven siempre les decimos que tienen que ser responsables y tener en cuenta las consecuencias de sus actos y por lo tanto tienen que pensar antes de actuar qué consecuencias va a tener todo esto. Y es curioso que hay quien plantea que la gente del ámbito científico, que es gente adulta, gente preparada, gente inteligente, curiosamente esta demanda no hay que hacérseles, ¿no? Yo creo que sí, creo que efectivamente sería poco científico plantear que tenemos que ir creando cosas sin pensar qué consecuencias ambientales, sociales, económicas va a tener para nuestro futuro y para nuestro presente. Hay varias amenazas a la paz, muchísimas por desgracia. Carmen ha conceptualizado muy bien pues, las que se pueden englobar en la violencia física, en la violencia estructural. Sin duda hay una amenaza que la tenemos muy presente ahora, ¿no? Como es la guerra en Ucrania. Pero hablando de comunicación y divulgación por la paz, deberíamos decir que no es la única guerra que existe, ni es la única guerra que nos debería preocupar. Desgraciadamente hay muchos conflictos armados abiertos en el mundo. Ha habido conflictos armados muy sangrantes que no han merecido prácticamente la atención ni de medios de comunicación, ni de gobiernos, ni de sociedad civil. Y eso nos abre una inquietante ventana que nos debería hacer pensar si es que hay vidas de segunda y vidas de primera, ¿no? Si hay vidas con las que nos preocupamos y hay vidas que se desechan que no nos merecen ninguna preocupación. Eso nos deberíamos preguntar por ello y como gente amante de la ciencia preguntarnos por qué pasa eso y cómo podríamos solucionar eso. Porque, insisto, solo en los últimos 20 años han muerto 1,5 millones de personas directamente vinculadas a conflictos armados. Por lo tanto, estamos hablando de algo realmente importante, de algo realmente serio y con las consecuencias que conlleva para muchísima gente, además de la gente muerta, pues obviamente son importantes. Si hablamos de violencia física, sin embargo, hay otras realidades importantes. Fijaros que si miramos toda la gente que muere en un año en el mundo por violencia armada, la mayoría de estas muertes no están vinculadas a conflictos armados. Es decir, que muere más gente en conflictos sociales, en situaciones de desequilibrios, de violencia estructural en muchos países que no en lo que sería conflictos armados. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos también de esas situaciones de violencia social que pues, malogran la vida de muchísima gente continuamente, ¿no? O podríamos hablar también de la violencia machista, que no solo ha invisibilizado, como decía Carmen, sino que ha masacrado a muchísimas mujeres durante muchísimos años y solo en los últimos años hay una cierta reacción a nivel de que realmente preocupa sólidamente y profundamente a las sociedades, pero desgraciadamente hasta hace relativamente pocos años era una realidad que estaba prácticamente inadvertida, ¿no? Por lo tanto, enfrentamos graves problemas en lo que sería la violencia física directa que nos deben preocupar y queremos trabajar para entender cómo funcionan y para entender cómo podemos prevenir, erradicar y superar estas violencias físicas. Pero Carmen ha mencionado también la realidad de la violencia estructural, que es una realidad absolutamente sangrante, así hay que decirlo. Solo si hablamos de menores de 5 años, niños y niñas menores de 5 años, cada año mueren 2.300.000 niños de menos de 5 años por falta de alimentación, por falta de alimentos básicos. Solo 2.300.000 por esa cuestión. Luego podríamos hablar de la gente que muere por falta de agua potable, falta de asistencia sanitaria básica, falta de servicios de salud, etcétera, etcétera. Es decir, que la cantidad de personas que dejamos ir en este mundo por no atenderlas de forma básica e imprescindible es enorme. De hecho, históricamente en el presente ha habido muchísimas más muertes vinculadas a la violencia estructural que a la violencia física. Y eso es algo que desde el ámbito científico también nos tenemos que preocupar. Debemos dar atención y respuesta a los problemas de la violencia física, pero debemos preocuparnos también muchísimo de esa violencia estructural. Si no, no estaríamos dando una buena respuesta a las amenazas a la paz que hoy en día tenemos.
la cosa que de alguna manera nos debe también preocupar es los modos de justificación, de aceptación, de legitimación de esas violencias, ¿no? En la medida que la cultura de violencia es en la medida que de alguna manera aplaude o acompaña o entiende o abona esas violencias porque de alguna manera pues, considera que son inevitables o incluso que son necesarias y positivas, ¿no? Bueno, pues en la medida que queramos cambiar las cosas debemos también tener en cuenta esos valores compartidos que de alguna manera legitiman esa violencia, ¿no? Al final la paz y trabajar por la paz es de alguna manera erradicar esas violencias físicas, superar esas violencias estructurales y sustituir esa cultura de violencia por una cultura de paz, como planteaba Carmen, ¿no? También podemos verlo de una forma aún más directa y más llana. Al final, trabajar por la paz es poner la persona en el centro de las políticas, en el centro de la política económica, en el centro de la política exterior, y que realmente la persona esté en el centro. Perfecto. Y que, por lo tanto, de alguna manera, todas las decisiones, enfoques y prioridades que hagamos como sociedades, como instituciones, como gobiernos, tengan en cuenta esto y, por encima de todo, se dediquen a defender de forma seria, de forma coherente, de forma profunda la vida humana y todas las vidas humanas en todos los sitios. Eso debería ser un poco el objetivo de la paz. Luego hablaremos de más cosas, pero solo para terminar, digamos que los retos para alcanzar la paz y para revertir esas violencias son enormes. A veces la sensación de frustración existe, y la frustración existe porque realmente son retos muy difíciles. Pero precisamente esta noche pasada, ayer, unos amigos del Canadá me hacían dar cuenta de que precisamente ayer hacía 25 años de la adopción del Tratado contra las Minas Antipersonales. Ayer hizo 25 años. Y eso es un dato que vale la pena rescatar, porque cuando en 1992, es decir, hace 30 años, se impulsó la campaña contra las minas antipersonales por parte de varias ONGs a nivel internacional, parecía que eso era una auténtica utopía conseguir prohibir un arma tan cruel y tan sanguinaria como las minas antipersonales. Pues bueno, al cabo de 5 años los países se vieron un poco obligados por la presión de la ciudadanía, de algunos científicos, de periodistas, de gente del mundo educativo, de hacer alguna cosa y tomar cartas en el asunto y prohibir esas minas antipersonales, que hoy en día podemos considerar en buena parte que son historia. Eso quiere decir que pese a las grandes dificultades, pese a los grandes retos, pese a los grandes esfuerzos que hay que hacer, pese a las grandes presiones y resistencias para que la cultura de la violencia siga dominando, hay posibilidades de hacer grietas considerables y hay posibilidades de crear espacios de construcción de paz. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como periodistas, como comunicadores, como personas, como científicos, es ensanchar esos espacios de paz y ensanchar esas posibilidades de paz. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Y bueno, lo que recién comentaba Jordi nos lleva a otro tema, que es la diplomacia científica, ¿no? O sea, cómo desde la ciudadanía, desde la ciencia, desde las políticas públicas, desde los gobiernos, se pueden hacer estos tratados con el objetivo de evitar los conflictos. Y la diplomacia científica también es parte de la comunicación científica. Hay muchísimos periodistas, ¿no?, divulgadores que están escribiendo sobre eso y cómo las relaciones internacionales pueden ser un eje clarísimo para la paz. Y de eso hoy nos va a hablar Mario, principalmente del Tratado Antártico. Así que, Mario, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias por invitarme y además con este tema tan interesante y con estos compañeros que son muy deslumbrantes en vuestra intervención. Yo necesitaría que proyectaran, no sé si vais a proyectar el inicio del documental mío o si prescindimos de eso y pasamos directamente a un mapa. Por ahí arriba. Como queráis. ¿Dentro vídeo o dentro mapa? Dentro lo primero que entre. Y si no entra nada, entras. Sí, lo que pasa es que sin mapa pues es un poco más complicado, porque todo se centra en torno al mapa. Entonces, por favor. ¿No hay mapa?
Ahora viene, parece. ¿Sí? Si quieres, Mario, puedes hacer una introducción mientras lo proyectan, ¿te parece? Ahí está, mira, ahí está, justo. Ahí está, no hay que tener prisa. Si te quieres parar también, más fácil. ¿Sí? Si me habéis cogido es porque tengo una rodilla un poco fastidiada. Bien, este mapa que tenemos aquí es un mapa que simboliza como muy pocos la paz o que preconiza como muy pocos la guerra. Representa las 7 reclamaciones territoriales que a día de hoy hay sobre la Antártida. La Antártida es un continente sin dueño, no hay fronteras, ningún país puede aplicar su ley nacional sobre el territorio y no tiene dueño. Se puede considerar un territorio internacional de gestión internacional, probablemente el único, desde luego el único con esas dimensiones, porque la Antártida mide una vez y media Europa, es enorme. Sin embargo, entonces, parece como que hay una contradicción, ¿no? Un territorio internacional donde hay reclamaciones territoriales. Bueno, pues para entender eso vamos a hacer un poquito de historia. La Antártida se descubre oficialmente en 1819 por un foquero británico que se llama William Smith. En siglos anteriores, desde el siglo XVII, hay una serie de avistamientos, pero ninguno se considera, digamos, que ofrecen las suficientes evidencias como para considerarse un avistamiento oficial. Así que es 1819 ese momento aceptado. Desde ese momento se suceden las misiones exploratorias. Tienen, por un lado, la vocación pues, de ir delimitando, trazando ese continente que durante siglos ha sido un mito legendario, ¿no? Es la Terra Australis Incógnita, y pues resulta que es que aparece, ¿no? Y entonces se tiene la misión, pues es una voluntad exploratoria, científica y también comercial, porque de aquellas resulta que el mar Antártico está lleno de ballenas, lleno de focas, de leones marinos y de lobos marinos, que en ese momento pues, es un negocio muy lucrativo. Los países pioneros en la exploración son el Reino Unido, Noruega, Australia, Rusia, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Australia posteriormente. Y esa era heroica de la exploración termina aproximadamente en los años 20. En la década posterior se van consolidando a lo largo de los años, se van consolidando estas reclamaciones territoriales. ¿En base a qué? Pues un derecho ampliamente aceptado, que es que el primero que llegaba a un sitio se lo quedaba, ¿no? Tomo posesión de esta tierra en nombre de no sé qué país. Bien, pues entonces los países que han ido descubriendo ese litoral van reclamando desde los puntos que han descubierto hasta el 90 grados sur, hasta el polo sur, ¿vale? Y Chile y Argentina, que también se mueven con algunas misiones, sobre todo a principios del siglo XX, Argentina especialmente, monta algunas bases y tal, también se hacen herederos de las reclamaciones territoriales que tenía España cuando Tierra de Fuego era territorio español y se hizo la reclamación de desde aquí, todo para el sur es nuestro. Y entonces, pues, Chile y Argentina dijeron, bueno, pues nosotros nos lo quedamos. Bien, como veréis, las reclamaciones de Noruega, perdón, lo primero también, este mapa hay que darle crédito al British Antarctic Survey, a las misiones, al Comité Polar Británico. Bueno, hay las reclamaciones de Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda, pues oye, no generan ningún conflicto, ¿no? Donde empieza una, termina otra y no hay problema. Luego vemos también que hay un territorio no reclamado, que es la Antártida Occidental, y que es no reclamado porque siempre ha sido el más inhóspito, el más inaccesible, y como que no había muchas posibilidades de hacer nada ahí, ¿no? Ni siquiera de instalar bases. Y la península antártica, que es ese apéndice que sale, y que es lo que está lo más septentrional, donde hay más terreno descubierto de hielo, lo que está más cerca de algún punto continental, que está a 1000 kilómetros de la Tierra de Fuego, y por lo tanto es lo más accesible, y desde donde siempre pues, se han lanzado el mayor número de misiones, de cazadores de focas, de ballenas, también misiones científicas, y es donde está el gran grueso a día de hoy de las bases científicas. Por lo tanto, es como que hay más interés, ¿no?, en reclamar. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eso, por supuesto, es una fuente de conflicto, sobre todo entre Chile, Argentina y Reino Unido. Ese conflicto diplomático va ganando en intensidad hasta que incluso en los años 40
entre Argentina y Reino Unido llega a haber como un conflicto de baja intensidad, pero con el que unos militares argentinos disparan por encima de la cabeza al aire, ¿no? Durante un desembarco británico, lo cual ya preconiza un posible conflicto armado. Estamos hablando de finales de los años 40, principios de los 50, esto es del 52, si no recuerdo mal, y el mundo acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial. Nadie tiene apetito por otro conflicto a gran escala, y además Chile, Inglaterra, el Reino Unido y Argentina son posibles aliados de Estados Unidos en la configuración de los dos bloques. Entonces Estados Unidos quiere que estos tres posibles aliados no entren en guerra porque les va a necesitar si hay guerra con la Unión Soviética. Y entonces intenta que se llegue a una solución diplomática. Al mismo tiempo, como veréis, hay dos omisiones fundamentales, que es que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética tienen reclamaciones territoriales. Y en ese momento, por supuesto, esos países declaran que ellos, aunque no tienen sobre el mapa ninguna reclamación hecha, tienen derecho a hacerla en el futuro. Y que a ver quién es el listo que les dice lo contrario. Entonces tampoco tienen ningún interés ellos en que estas reclamaciones se asienten, ni siquiera mediante una solución diplomática de estos tres países en conflicto, que pudiera ser, oye, pues que se sienten y digan, repartiros la península antártica, esto para ti, esto para ti, esto para ti, fin del problema. No quieren eso, porque entonces este mapa se consolidaría y Estados Unidos y la Unión Soviética se quedarían fuera. Bien. En eso están las aguas un poco revueltas, cuando en el año 57 tiene lugar un año polar internacional. Los años polares internacionales son grandes esfuerzos científicos que se hacen en los polos, que se hacen cada 25 o 50 años y que involucran a toda la comunidad internacional. Y se hace de una forma coordinada. ¿Por qué? Porque dice, pues que mira, enviar científicos a la Antártida o al Ártico es tan complicado que vamos a ver si nos coordinamos, invertimos juntos y luego esos datos, eso sí, los compartimos para que saquemos conclusiones conjuntas. En el año 57 hay uno de esos años polares internacionales y 12 países envían misiones a la Antártida. Washington aprovecha esa especie como de impulso de cordialidad y de cooperación y dice, ¿por qué no os venís a Washington? Y seguimos hablando de este tema de a ver cómo se puede gestionar la Antártida sin conflicto. Y en esa conferencia de Washington, que se prolonga durante el año 58 hasta el 59, se produce el milagro de que se ponen todos de acuerdo y firman el Tratado Antártico. Y el Tratado Antártico, desde el año 59 hasta nuestros días, es la única ley aplicable en la Antártida. Es como una suerte de constitución. Es un tratado muy escueto en su articulado, que se ha desarrollado posteriormente con otros tratados y con otros anexos. Sus postulados principales son que se prohíbe la actividad militar, que se prohíben las pruebas nucleares, que se pone a la investigación científica en el centro de cualquier actividad que se haga en la Antártida, se promueve la cooperación entre los diferentes países para la promoción de la ciencia y para compartir datos. Luego todo esto se ha ido desarrollando y creando los canales necesarios para que realmente haya, por ejemplo, un gran repositorio de datos polares, ¿no? Por ejemplo. O sea, que se ha ido como facilitando. El Tratado Antártico es fantástico por su sencillez y su claridad. ¿Y qué es lo que dice respecto a las reclamaciones territoriales? Que quedan en suspenso. Y de esa manera todos los países aceptaron firmar. Porque si el Tratado Antártico hubiese dicho que la Antártida no era de nadie, iba a ser un territorio internacional, ahí no lo había firmado nadie. Lo que les pareció aceptable era decir que ellos de momento no iban a ejercer su derecho a actuar en ese territorio como si fuera suyo. Puede parecer poca cosa, pero es enorme, porque significa que países que se creen con derecho a tomar posesión de un territorio y hacer con él lo que consideren y sacarle partido, decidieron no hacerlo. A mí esta historia me pareció fascinante. Y hice un documental y un libro ilustrado infantil. Yo creo que en el contexto de gran escepticismo que hay hacia los acuerdos y los organismos internacionales, desde la ONU hasta los acuerdos del clima, tratados o ejemplos como el Tratado Antártico deberían de promocionarse más, porque creo que sí que podrían servir como ese instrumento de guía, de faro, de ilusión hacia lo que es la cooperación internacional o los acuerdos internacionales. Es verdad que, por ejemplo, yo que soy documentalista, pues sé que la Cámara se lleva muy mal con la diplomacia, porque a la Cámara le gustan las emociones fuertes, le gusta el movimiento, y la diplomacia pues
tradicionalmente era un grupo de señoros sentados en una mesa aplacando sus verdaderas emociones para no mandar al garete todo, ¿no? Eso a la cámara no le gusta. Entonces, el año pasado, por ejemplo, creo que se ha hablado poco, se ha promocionado poco, y ya voy terminando. El año pasado, por ejemplo, seguro que muchos lo ignoráis, se cumplieron 30 años de la firma del Protocolo de Madrid, que es uno de esos anexos que en concreto protege el medio ambiente antártico. Desde Presidencia del Gobierno se hicieron actos y estuvo en los medios, pero no se creó como un gran ruido diciendo esto existe y además España fue protagonista. O sea, que la diplomacia española, la diplomacia científica española fue fundamental para que la Antártida sea a día de hoy el mayor santuario natural del planeta. Bien, yo no sé si, de lo que vamos a hablar luego me imagino, y vamos a luego hablar durante la comida, hablaremos mucho de ¿puede la ciencia y la comunicación científica crear esa cultura de la paz y promover la paz y detener la guerra? Todo esto, pues hablaremos sobre ello. Yo de lo que sí que estoy seguro es de que no va a haber guerra en la Antártida o en el espacio exterior o en los océanos profundos, que son las siguientes fronteras a las que nos estamos aproximando paso a paso. No va a haber guerra en esos lugares sin antes manipular a la opinión pública. Y creo que es ahí nosotros, como comunicadores, con la ciencia, con las certezas inequívocas que nos da la ciencia y el conocimiento que tenemos en la mano, donde nosotros tenemos que impedir que eso suceda. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mario. Dicen que se puede pasar el vídeo ahora. ¿Se puede pasar ahora al video? Veamos entonces parte del documental Antártida de Mario. Vamos a verlo. La Antártida, el continente de los prodigios. Solo aquí el hielo alcanza los 4 kilómetros de espesor. La temperatura llega a 93 grados bajo cero. Aquí se encuentra el 75% del agua dulce del planeta. Y aún así, es el mayor desierto de la Tierra. Este es el único territorio del mundo en el que todos los países se han puesto de acuerdo en promover la paz, la ciencia y el medio ambiente. Lo del hielo y la temperatura, vale, pero lo de la paz y el medio ambiente cuesta creerlo, la verdad. Pero no solo porque me preocupa la naturaleza, sino porque en 2009 viví en Siria. Y no me queda mucha confianza en la paz ni en la comunidad internacional. Aunque me encantaría estar equivocado. Qué bien. Estuviste allí, ¿no? ¡Qué buena! Mario, ¿dónde se puede ver el documental? Pues ahora lo tenéis en Filmin, en una versión de 84 minutos. Tenéis Televisión Española que va a adquirir los derechos seguramente el 1 de diciembre, que es el Día Internacional de la Antártida, hará el estreno. Ha estado en Movistar y yo creo que va a renovar también los derechos de cara al año que viene. E incluso en YouTube, el canal alemán Deutsche Welle hizo una versión corta de 42 minutos que ha funcionado muy bien, tiene más de 3 millones de visualizaciones, o sea, ha sido un súper éxito. Y está doblado, me doblan a mí, así, porque es para Latinoamérica y me Genial. declaro. Qué bien, qué bien. Bueno, felicitaciones. La idea ahora es conversar, ¿no? Aprovechar a los tres que están hoy día. Después vamos a abrir las preguntas para que ustedes también les hagan a ellos. Y me gustaría comenzar con una pregunta igual para todos, para después ya hacerlas personal, y es profundizar en la temática que hoy día nos convoca. ¿Cómo los comunicadores científicos podemos prevenir la guerra? ¿Cómo podemos potenciar la paz desde la comunicación, desde la divulgación? Porque hay muchísimos periodistas, pero también científicos que son divulgadores. Carmen, quiero comenzar contigo. Bien, yo creo que, como hemos dicho, todos somos comunicadores, además de los expertos. Y a mí me parece importante, por ejemplo,
lo que ha contado Mario de la Antártida. Es un ejemplo positivo. Es que podemos hacer las paces, que está en nuestras manos. Entonces, a los comunicadores, pues destacar las noticias positivas, los agentes que están construyendo paz, porque es que si no, yo también me di cuenta con mis alumnos, si solo les ponía ejemplos negativos, digo, pues estoy fomentando que sean unos cínicos, que piensen, todo está perdido. No, hay que rescatar del pasado y del presente pues todos los esfuerzos por construir la paz. Y en ese sentido, pues han sido las mujeres, pero han sido los científicos, y todo eso se puede comunicar. Y hay una cosa, el entusiasmo. Dice Neruda, si solamente me tocaras el corazón, a ver cómo comunicamos esto, ¿no? La emoción. De todas maneras, Jordi. Sí, la verdad es que ahora que Carmen comentaba esto, me ha venido a la cabeza una anécdota que recuerdo. Un fin de semana hace muchos años que estuve con muchos jóvenes pues en una jornada educativa durante un fin de semana. Creo recordar que eran casi 2.000 jóvenes que dedicaron un fin de semana pues, a hablar sobre temas de educación por la paz, educación solidaria, etcétera, etcétera. Fue realmente impresionante, ¿no? Ver tanta gente joven dedicar un fin de semana a eso. Y recuerdo que al llegar a casa a la noche encendí el televisor y vi que la única noticia que hablaban de jóvenes era de una pelea que había de una discoteca entre 10 jóvenes, ¿no? Y que ha habido pues, un herido por una navajaza y tal, ¿no? Pensé, ostras, ha habido 2.000 jóvenes dedicando su tiempo todo un fin de semana a intentar entender cómo promover la paz y cómo conseguirla, y no tiene ningún relieve, no tiene ningún eco, y en cambio pues una pequeña reyerta es una noticia que abre el informativo, ¿no? Bueno, pues es un poco esa idea de que realmente no solo hay que esforzarse a sacar cosas positivas, es que existen y hay que hacerlas aflorar simplemente, y solo con eso daríamos probablemente una dimensión más realista, más real, más científica de la realidad, ¿no? Y eso nos ayudaría seguramente. Vladimir. No, yo no. ¿No quieres tú también opinar? Yo estoy pensando en la próxima cosa. Digo, como además diriges un máster en eso, entonces... Claramente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen. Todos somos, no hace falta que seamos periodistas ni científicos, todos comunicamos, y hemos de poner en primera línea comunicar también lo positivo, ¿no? Porque hay una tendencia clara, bueno, esto es típico, ¿no?, en el mundo de la comunicación, de que aquello más negativo, es lo que es más noticia. Y como ha dicho Mario antes, ha pasado inadvertido, pues por ejemplo, la conmemoración del Tratado Antártico, ¿no?, en España, cuando hemos sido en parte protagonistas. ¿Y por qué? Porque seguramente los periodistas y los comunicadores en general, también los divulgadores, en ese momento pues hemos pensado que era como una cosa pues protocolaria, trivial, era positivo y que no sería noticia, cuando seguramente todos sabemos que todo lo podemos convertir en noticia si lo enfocamos de una manera adecuada, y lo positivo, aunque vaya en contra de las reglas, malas reglas, de que no pueden ser cosas comunicables, lo positivo también puede ser noticia, evidentemente. Y creo que tu ejemplo que has puesto es el más relevante, ¿no? De todas maneras, Mario, y además, o sea, ¿cómo podemos contar buenas historias que puedan captar la atención de las personas, generar emoción, como decía Carmen? Pero además hay multiformatos en cómo podemos comunicarlo. Uno de esos es el audiovisual, con tus documentales, pero hay podcast, hay formas de escribir, YouTube, redes sociales. O sea, tenemos ahora una variedad de formas de comunicar para distintos públicos y distintas también edades o de todo. ¿Cómo ves tú entonces esa misión? No soy un gran experto en otras formas de comunicación, la verdad, reconozco mis limitaciones. Soy un pésimo gestor de mis redes sociales y las abandonaría si no fuera porque me dicen, no hombre, ¿cómo vas a abandonar? Estás en el mundo de la comunicación, pero lo hago muy mal. O sea que yo hoy no puedo hablar mucho, puedo hablar del audiovisual y de la comunicación escrita, que es lo que tal, pero volviendo un poco, si no te importa, a tu pregunta a anterior de cómo puede ayudar y tal. Y me voy a meter en un jardín. O sea, me voy a meter en un jardín que cuando venía en el tren dije, no me voy a meter, pero me voy a meter. Está. Las guerras se establecen sobre falsedades, todas.
Y la ciencia se establece sobre verdades, verdades que se transforman, que aceptan que tienen un grado de perfeccionamiento constante. Por lo tanto, la guerra y la ciencia son opuestas completamente. ¿Y dónde está el jardín? Pues que las guerras siempre se han utilizado principalmente dos excusas principales: el nacionalismo y la religión, la identidad, básicamente. Y la ciencia está harta de demostrar que esas identidades son construcciones y por lo tanto son falsas. Por eso los científicos, cuando tratan de alzar la voz, tienen mucho miedo, porque tú vete ahora a Birmania a decirles que masacrar a los Rohingya por ser musulmanes es una locura, o sea, que no tiene ningún sentido, porque su misma religión se puede trazar históricamente el origen de su religión y de cómo ha sido un producto de la mente humana. O como vas a un ruso y le dices ahora que esa guerra imperialista no tiene ningún sentido porque en realidad las fronteras de Rusia y la madre patria Rusia se ha conformado a lo largo de los siglos y que dentro de 5.000 años no existirá y que entonces no tiene ningún sentido. Por eso, ese es el baluarte más fuerte en el que se meten los científicos y los comunicadores científicos. Pero claro, es una trinchera muy expuesta, porque el día que le das el nacionalismo o a la religión, sabes que van a ir contra ti con todo lo que tienen. Pero esa es realmente en mi opinión, nuestra herramienta más fuerte como comunicadores científicos. Porque luego está el tema de la cultura de paz. Hay muchas maneras de crear una cultura de paz, ¿no? La Unión Europea lo ha demostrado. Nosotros, mi generación, ya no tiene en cuenta que el hecho de que un francés y un alemán se casen, convivan y vayan de veraneo juntos, en 1912 era absolutamente impensable, porque existían todo tipo de palabras vejatorias en francés para referirse a los alemanes y viceversa. Eso es cultura de paz. Pero nosotros tenemos otra cosa, que es desmontar la mentira sobre la que se construye la guerra. Y creo que ahí es muy importante, y ahí sí entra el tema de redes sociales y nuevas formas de tal, cómo la batalla que tenemos que dar los comunicadores científicos, y yo he llegado tarde, tiene mucho que ver con las redes sociales. Porque es ahí donde está el cultivo, que lo llamamos fake news, que en mi opinión, por favor, no lo llaméis fake news. Desinformación. No, tiene otro nombre. Mentira. Toda la vida. Eso se ha llamado manipulación. Exacto. Es manipulación. Y es un error llamarlo fake news, porque fake news endulza el concepto. Cuando uno dice manipulación suena a lo que es, algo espantoso y horrible, que lo que trata es de utilizar a la gente, meterse en su cerebro y llevarlo al matadero. Eso es la manipulación. Y las fake news es una cosa que mola y que lo que consiste es en decir que, yo qué sé, cualquier chorrada. No, es manipulación, por favor, llamadlo manipulación. Yo creo que vosotros, los más jóvenes entre vosotros, como comunicadores científicos, creo que ahí tenéis vuestra principal trinchera para asegurar de que haya paz en el futuro. De todas maneras, eso es un punto clave en todo ámbito transversal. Carmen, ¿tú querías opinar? Sí, me gustaría decir que en la historia de la ciencia hay muchos ejemplos y modelos que pueden iluminar el presente y de ese modo iluminar el futuro. Es decir, y que hay eventos positivos que son épicos. Por ejemplo, yo he hablado de estas señoras sufragistas yendo a La Haya, pero es que atravesaron un océano a punto de ser torpedeadas en un barco para llegar a La Haya. Otras vinieron en tren, países en guerra, los hombres de sus países se estaban matando. Ahí hay un documental, ¿sabes? O sea, se puede comunicar los esfuerzos de paz, porque nos emocionan también cuando la gente es capaz de saltar por encima de las barreras y romper los bloques enfrentados. Entonces, creo que eso es importante. Después, desnaturalizar la violencia. Si se ve que el 90% de los hechos violentos los cometen los hombres, pero las mujeres no somos mejores que los hombres, solo somos socializadas de manera diferente. ¿Por qué no reflexionamos sobre esto? ¿Por qué no reflexionamos sobre cómo socializar a unos y otras para que nos acerquemos? Porque no somos mejores, las mujeres podemos matar, estamos en las guerrillas, en los ejércitos, en todo, pero efectivamente ahora llega una guerra y los hombres se quedan y las mujeres salen con los niños. Y además se presenta eso como victimización de las mujeres, pobrecitas, se van con los niños. No, para mí son un ejemplo. Ojalá los hombres también dejaran el país
y se vaciara la guerra, por decirlo así. Bueno, Y la- Ucrania no les permite, ¿no? Exactamente. No les El problema dejan. de Ucrania es que no se No les les ha dejan, permitido. pero hay derecho a no matar. Y la violencia de género actualmente transversal en los lugares de trabajo, en la casa, también atenta contra la paz, ¿no? Y, Sí, por por ejemplo, las supuesto. mujeres en ciencia, que en general en la mayoría de los países solamente tienen una penetración del 25%, en España, en Chile y en otros países, también eso es parte de la violencia de género y se está luchando para que eso se vaya ampliando y los lugares de trabajo sean más amorosos, sean más equitativos y sintamos paz en equidad con nuestros compañeros. Vladimir, tú querías también. No, yo quería introducir otro aspecto, si me lo permitís, para dialogar con ellos y después las preguntas con el público. Una de las frases más importantes de la historia de la humanidad y de la historia de la ciencia la pronunció Robert Oppenheimer cuando dijo, después del lanzamiento de las bombas, los científicos, los físicos hemos conocido el pecado. Así. Es una frase, por cierto, está a punto de estrenarse una película biográfica sobre Oppenheimer de Chris Nolan. Evidentemente no la he visto, pero creo que valdrá la pena que veáis todos. Esta frase me lleva a algo, Jordi, y bueno, de todos. El científico, la científica, vinculada con el armamento, con la investigación. Se ha dicho muchas veces también en la historia de la ciencia, es que las guerras han sido factores importantísimos, la primera, la segunda y entre las dos guerras, de desarrollo científico y tecnológico, de aplicaciones positivas después, que se han aplicado en la guerra, pero que han tenido su aplicación. Hay muchos ejemplos, está en la mente de todos, también en el campo de la medicina. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sí, la primera cosa que hay que decir sobre eso es que la dedicación que hacemos a la preparación de la guerra es enorme. Enorme quiere decir enorme. El gasto militar... Y hay muchos recursos. Exacto. El gasto militar mundial de 2021 superó los 2 billones de dólares. Es una cifra nunca alcanzada en la historia de la humanidad. Y eso quiere decir un montón de dinero que se dedica pues a los ejércitos, pero también a la investigación científica militar, etcétera, etcétera. Eso es importante porque es muy habitual esa reflexión y la evidencia es que si esta parte tan enorme de dinero, de recursos científicos, humanos y económicos se dedicara a la investigación médica, a la investigación medioambiental, a la investigación educativa, todas esas cosas podrían mejorar directamente de forma importante, ¿no? Porque eso de que justificar la investigación científica militar porque al final, después de encontrar alguna cosa, hay un rebote en el campo civil, hombre, pues dedica directamente al campo civil todo y seguro que vas a tener muchísimas más... Pero tú sabes que no se dedicaría el dinero este. Claro, pero no es porque no se pueda, es porque no se hace. No se quiere. Es una voluntad política, una forma de organizarse que fomenta eso, pero que no debería ser así, ¿no? Antes hablábamos de que la paz es importante, por lo tanto debería centrar los esfuerzos, la promoción de la paz. Y en ese sentido, que haya habido tantos científicos y científicas dedicadas a los sistemas armamentísticos de destrucción es una contradicción gravísima, ¿no? Si queremos preservar la vida, ¿por qué dedicamos tantos esfuerzos a destruir la vida, ¿no? Al final, como la progresión, por ejemplo... Hoy, el proyecto Manhattan es el proyecto, en la parte científica, más importante que ha habido en la historia de la humanidad. Correcto, sí. Científico, sí, sí. Luego, sí. la aplicación es otra cosa. Sí. Pasa que En cuanto a recursos. la elaboración de muchas cosas bajo premisas defectuosas, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo armamentístico, que hay montones de armas nuevas y sofisticadas, hay algunas muy curiosas que son armas, y eso en ferias de armamento se ve, no me lo invento. En los stands correspondientes hacen publicidad de armas que tienen un impacto medioambiental menor. Ecológicos. Exacto. Es decir, claro, estás diciendo, mira, un arma que sirve para matar, pero, hostia, curiosamente no daña tanto el medio ambiente. Matan ¿no? poquito. Eso parece una broma, nos hemos reído, pero sí, esto existe y es así. Eso quiere decir la perversión de dónde priorizamos y enfocamos los recursos y los esfuerzos, ¿no? Y está claro que eso no debería ser así. Los esfuerzos deberían centrarse en cómo mejorar nuestra convivencia, cómo mejorar nuestras capacidades, cómo mejorar nuestra vida en el planeta y nuestro futuro, ¿no? Y eso, desgraciadamente, no se hace ¿Cómo se cambia suficientemente. eso?
pues si la gente lo exige se puede cambiar, efectivamente. Hay un ejemplo muy concreto en el caso español. En el año 1999, los presupuestos de investigación científica en España, que eran muy bajos, los más bajos de toda Europa Occidental, además de ser muy bajos, la mitad del dinero público que se dio en investigación científica iba en el campo militar. Y una revuelta de nuestra parte, de pacifistas, pero del mundo científico, de universidades, consiguió emerger esa realidad y finalmente el gobierno cambió esa tendencia y dedicó mucho más dinero a la investigación científica civil. Pero, bueno, si la gente no reacciona, si la comunidad científica no se implica, pues las cosas van a ser como a alguna gente le interesa que sea, pero que no es positivo que sea así. Por lo tanto, finalmente, en el mundo democrático es imposible que haya políticas que no sean las que la ciudadanía quiere, si la gente lo acepta o no. Claro. Gracias, Jordi. Me gustaría darle la palabra a ustedes. ¿Alguno quiere aprovechar de preguntarle a Carmen, a Mario, a Jordi que levante la mano? Me gustaría hacer una cosa sobre Sí, lo que ha dicho. Es que me parece, por favor. me parece genial lo que ha dicho Jordi, pero yo quería añadir una cosa. Gracias a los misiles que desarrollaron los nazis, ¿no?, para bombardear Inglaterra, unos años después el hombre pisó la Luna. Sabemos que no hubiésemos pisado la Luna en los años 50 sin la tecnología nazi para bombardear Inglaterra. ¿Y si el hombre no hubiese pisado todavía la Luna? ¿Y si, por no desarrollar los submarinos como tecnología militar, a día de hoy los fondos oceánicos todavía fueran un misterio? ¿No podemos prescindir de algunos logros científicos y tecnológicos y tal y seguir viviendo de una manera un poco más sencilla a costa de que no se desarrolle tecnología militar? Es cierto. Sí, muy buen punto. Está ahí, por ahí. Tu nombre, por favor. Hola, me llamo Pau Costa. Bueno, yo también estudié comunicación científica el año pasado. Y nada, quería preguntar un poco a todos los ponentes en general. Bueno, primero, muchas gracias por las charlas. Me gustaría preguntar cuál es la actitud que debe tener la comunicación científica, sobre todo en base a la política, porque digamos que estamos como abiertamente diciendo que hay posturas políticas directamente contrarias a lo que está diciendo la ciencia. Y esto se podría ver también como un discurso contra, digamos, estas posturas políticas. Y ya imaginando que todas las personas no hay ninguna manipulación, todas están en su sano juicio, incluso si así hay diferencia de visiones políticas respecto a algunos puntos, que parece que la ciencia dice que no es que difiramos, es que esta postura está mal científicamente, e incluso llegaríamos al punto de, podríamos llegar a decir que la construcción de estados enteros está mal porque ya no tiene en cuenta todas estas cosas que la ciencia nos está diciendo. Entonces, ¿cuál es la postura de los comunicadores científicos aquí? Eso es muy interesante lo que pregunta, porque además nosotros como comunicadores científicos, para también pasarle la palabra a ellos, tenemos ese rol de fiscalizar, de enfrentar, ¿no?, en el ámbito político. Y, por ejemplo, si bien no tiene que ver con lo que estamos hoy día conversando, que es la paz, ¿no?, y la comunicación científica, en las estrategias sanitarias que adoptaron los gobiernos ahora, ¿no?, en la pandemia, muchas veces había un contraste entre la evidencia científica y las políticas públicas que se adoptaran. Y yo creo que ahí tenemos mucho por hacer. ¿Quién quiere responder esta pregunta? ¿Jordi? No sé. De las políticas. Hay dos cosas. Creo que has planteado un nudo importante y partiendo de la base de que todos nos podemos equivocar y por lo tanto eso es una obviedad. Sí que efectivamente desde la ciencia y desde el pensamiento hay cosas que si creemos que no son convenientes hay que decirlo, convengan o no convengan, ¿no? Todos los discursos, bueno, no hace falta equilibrar mucho, ¿no? Es decir, la extrema derecha en Europa está creciendo de forma brutal y puede que en una semana esté gobernando en un país importante de la Unión Europea y se fundamenta en preceptos absolutamente falsos y absolutamente ridículos. Ridículos desde un punto de vista lógico. Pensar que los problemas que tenemos en Europa es por la inmigración es algo ridículo que no se sostiene en sí mismo. Pero consiguen llegar y consiguen conectar con muchísima gente a través de falsedades y a través de absurdidades. Bueno, pues efectivamente, por ejemplo, puede que en Italia la gente del mundo científico, del mundo del pensamiento libre, tengan que oponerse a muchísimas cosas que se van a decir y se van a formular desde el gobierno, si la extrema derecha gobierna, ¿no? Efectivamente, no estamos libres de que las cosas más absurdas se fomenten desde el poder y desde los ámbitos de poder más máximos.
pero la honestidad intelectual está en decir que lo que no funciona y lo que funciona. Y sin ir en cosas tan salvajes, ahora estamos hablando del gasto militar, hemos hablado también, mencionado la guerra en Ucrania, desde una reflexión científica o honesta o intelectualmente crítica, ¿cómo podemos aceptar tan fácilmente que la conclusión oficial ante la guerra en Ucrania es que tenemos que incrementar el gasto militar? ¿Cómo es que, teniendo el momento más álgido de gasto militar en la historia del mundo, la conclusión parece oficial es que aún tenemos que incrementar más el gasto militar? Quizá deberíamos plantearnos si no debería ser al revés, si desde esta pujanza militarista en parte tenemos esos problemas que estamos sufriendo. Por lo tanto, replantear si el modelo de seguridad debería ser otro y las prioridades deberían ser otras, ¿no? Efectivamente, preguntarse cosas e intentar responderlas con honestidad supone a veces pues, disentir o discrepar de las verdades oficiales, pero solo es así como se avanza. Gracias. Sí. Gemma. ¿Se escucha así? Vale. Bueno, yo en primer lugar quería daros las gracias a los 5, porque creo que los 5 estáis haciendo unas intervenciones estupendas. Y nada, quería traer a la mesa la importancia del lenguaje. Por ejemplo, y en esto recuerdo haber leído alguna cosa tuya, Jordi, no es lo mismo hablar de inversión en defensa que gasto o inversión, si le quieres llamar, en investigación militar o directamente inversión en guerra, porque es lo que se puede decir, ¿no? Entonces, esa importancia del lenguaje, cómo lo comunicamos, cómo puede también el impacto que puede tener en las personas que nos siguen. Y nada, simplemente si queríais añadir algo más sobre este tema de ese abuso de la palabra defensa para cuando lo que queremos decir es guerra. Y también, si nos pudieras comentar, decías que a finales de los 90 la inversión en I+D en España era del 50%, y ahora cómo estamos, si es que tienes los datos de memoria, o si nos puedes comentar un poco, porque yo no veo que se esté comunicando esa inversión. Cuando se habla de los presupuestos y cuando se habla de todo, no estamos haciendo bien las cosas, no estamos acabando de comunicarlo, al menos sigo bastante de cerca todo lo que se publica, no recuerdo los números de memoria de los últimos años. ¿Quieren alguno aportar, por ejemplo, también, Mario, de lo que decía Gemma, ¿no? Sobre todo en relación al lenguaje. Tú cuando comunicas, ¿no?, a través de un documental, usas un lenguaje quizás más simple para que cualquier persona lo comprenda, y tiene que ver con eso, cómo podemos llegar a más público con ese tipo de lenguaje y también con las emociones, que a veces se contraponen, que tú lo mencionabas en tu presentación, con la diplomacia, con la forma correcta políticamente de comunicar, que quizás es lo que le gustaría ver a las autoridades o a los políticos, pero no a las personas. Sí, Carmen también ha hablado varias veces, ha repetido varias veces la palabra emoción. Sí. Y para mí es muy, 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 muy importante la emoción. Y yo creo que es por lo que el discurso de guerra generalmente vence al discurso de paz científico. Yo voy a intentar siempre hablar de la comunicación científica. Porque el discurso científico, la comunicación científica queda ahí como un poquito, no logra penetrar tanto. En cambio, por ejemplo, los discursos de los partidos extremistas tienen mucha más pujanza. Yo siempre me gusta hacer bueno, yo sobre todo, como digo yo, tanto escribo como hago audiovisual. Entonces, yo os voy a hacer una pregunta ahora. ¿Cuántos de vosotros lloráis más fácilmente con una película que con un libro? ¿Podéis levantar la mano, por favor? La mayoría, ¿viste? Vale. No, yo también. ¿Cuántos de vosotros os carcajeáis más fácilmente con una película que con un libro? No digo que disfrutéis, digo que te mueva una risa, jaja, o no sé qué, espontáneo. Más una película que un libro. Pues la película. Es como abrumador, ¿verdad? Bien, eso es porque el audiovisual, incluso si uno es muy mal director de documentales, el audiovisual tiene una naturaleza emocional. Hagas lo que hagas, el audiovisual siempre es emocional. Por eso es una forma de expresión que se lleva muy bien con la música. Tú también escuchas música y la música tiene la capacidad automática de transmitirte su emoción. Una música alegre, triste, inspiradora. Por eso funcionan muy bien. En cambio, si yo te pongo una foto, si os pongo una foto aquí en la que se ve una casa destruida, una niña con un velo, por ejemplo, un adolescente con un velo llorando, y os digo, explicadme esta guerra,
Pues a lo mejor diréis, un país árabe. Sí, bueno, pero con eso no paramos la guerra. Y a lo mejor alguien diría Siria o Irak. Pero además Irak, ¿pero cuándo? ¿En la de los años 90 o la de ahora? Y si es Siria, ¿esto quién lo ha provocado? ¿Esto es obra del gobierno o es obra del Free Syrian Army, por ejemplo? Es decir, tiene unas grandes limitaciones también el audiovisual que la palabra no. ¿Qué ocurre? Que la comunicación científica tiende a ser textual, incluso cuando algunos comunicadores hacen documentales son muy textuales. Y entonces es que están desaprovechando la naturaleza misma de la herramienta que tienen en las manos, que es emocional. Y hay algunos comunicadores que cuando escriben tratan de ser muy emocionales, quedan un poco cursis, porque es que o escribes muy bien, si quieres ser emocional es fácil que seas cursi, frívolo, ¿no? Cada instrumento tiene su propia naturaleza y nosotros, o yo al menos, trato siempre de potenciarlo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Las guerras siempre se promueven desde la emoción. Siempre, siempre, siempre. Han atentado contra la madre patria, han atentado contra nosotros. Es muy emocionante, es pura emoción. Entonces, tratar de contrarrestarla con discursos textuales siempre va a perder. Eso no significa que haya que hacer discursos emocionales falsos, sino que hay que conseguir transmitir, como yo decía antes, la certeza que nos da la ciencia, el rigor que nos da la ciencia, pero con emoción. Emoción no es promover el llanto, hay muchas maneras de emocionar. La ilusión es una emoción, y es una emoción muy poderosa. Los movimientos sociales de izquierda nunca han sido más poderosos que cuando tenían mensajes tan emocionales y tan directos como uníos. Y ahí es cuando era muy fuerte. Y yo creo que nosotros, en este ámbito, tenemos que tratar de recurrir a la emoción cuando comuniquemos ciencia si lo que queremos es frenar la carrera hacia la paz, hacia la guerra. Porque eso sí, lo hablaba antes con Jordi, una vez que el fregado se ha desatado, ahí nosotros no tenemos nada que hacer, porque nos van a tapar la boca. Nosotros solamente podemos intentar frenarlo e intentar crear una cultura de paz. O eso es como yo lo veo. Gracias, Mario. Carmen, sí. Sí, yo quiero seguir con lo del lenguaje, porque es cierto que como comunicadores tenemos que tener claro cómo el lenguaje influye y que, como se ha dicho en la filosofía de la ciencia, el lenguaje está cargado de teoría. O sea, cuando Galileo mira la luna y no dice he visto agujeros, sino cráteres. Y entonces, si dices cráter, elegir entre cráter o agujero, el cráter ya se compromete con cómo se ha formado aquello. Entonces, también estar atentos, pues, a cómo elegimos las palabras, porque en la ciencia también hay mucha metáfora con carga bélica. O sea, en la ciencia se describe, en muchos casos, y se construye a través de metáforas. Y la metáfora acaba convirtiéndose en realidad. Entonces, hay metáforas, pues, ya históricamente, pues, desde Bacon, ¿no?, de dominar a la naturaleza, torturarla para que nos dé sus secretos, pero también en la biología, ¿no?, el espermatozoide que va ahí a conquistar al óvulo y a someterlo. Es decir, hay muchas, las filósofas de la ciencia han sacado muchísimas metáforas que son bélicas y dominadoras en muchos campos de la ciencia. Entonces, estemos atentos qué palabras elegir, qué frases, qué lenguaje, qué metáforas. Crea muchos sesgos y muchas realidades paralelas el lenguaje, es verdad. ¿Alguna última pregunta? Tenemos dos más, buenísimo. Y ahí estamos en el tiempo. ¿Me oye? Sí. ¿Tu nombre? Sí, mi nombre es María. No soy divulgadora científica como tal, aunque sí que participo en diferentes actividades, entonces estoy muy interesada. Mi pregunta no va tanto en los temas que hemos discutido ahora, sino un comentario que ha hecho Carmen antes en la presentación, y es que hablabas de que tú has puesto más empeño en enseñar positivismo a tus alumnos para que no sean unos cínicos, entre otras cosas, si no recuerdo mal el comentario. Mi pregunta es, ¿cómo los investigadores pueden trabajar más por la paz si el sistema les ayuda a ser más cínicos? En el sentido que la mayoría, cuando un investigador, especialmente cuando se queda en academia, les promueven la competitividad a lo bestia, en el sentido de
tienes que tener 100 papers o 100 artículos para poder llegar a una posición ya no buenísima, sino estable. Qué buena pregunta, Carmen. Sí. Efectivamente, me está recordando tu comentario pues, a un encuentro en la Real Sociedad Española de Física, de las quejas de las jóvenes científicas, primero, que encontraban un ambiente hostil en los departamentos. Entonces, esa es una primera cuestión que influye, cómo el ambiente del laboratorio, el ambiente del departamento influye, pero también la competitividad que tú dices, el convertirnos en monocultivadores del espíritu, o sea, de una sola, porque queremos todo. O sea, cuando realmente hay críticas de estas situaciones, es que queremos ser personas completas, pero también ellos. Yo tengo un hijo que quiere compatibilizar su entrega familiar con la investigación y está llegando, pero no se favorece, y eso hay que sacarlo a la luz. O sea, sacar a la luz que hay que crear climas de desarrollo para que la investigación permita, efectivamente, una realización personal. Y en eso, pues la idea del científico como persona que de 8 de la mañana a 10 de la noche está dedicada solo a investigar, pues esa idea pasa como el crecimiento económico. Hay que, digamos, disminuir. ¿Y eso cómo se hace con la competitividad? Pues en eso los científicos, pues hay que debatirlo, y las sociedades científicas que para eso están, ¿no? Y la primera parte de tu comentario es que, por otra parte, con respecto a cualquier situación sobre el cinismo, lo positivo o no, o sea, una hipótesis que yo mantengo es que, por ejemplo, para eliminar la violencia hacia las mujeres, más que denunciarla solo, hay que decir lo que han hecho en positivo contra la violencia, es decir, más allá de la victimización, Igual que ahora la implantación del trabajo, teletrabajo, se dice, bueno, vamos a decir que podemos hacer mucho más en un ambiente de investigación positivo, que podemos hacer mucho más contra la violencia hacia las mujeres si decimos todo lo que han ofrecido, el paradigma civilizatorio que han desarrollado, un paradigma civilizatorio que no es de nuevo porque seamos mejores, sino porque hemos sido excluidas y sabemos que los científicos jóvenes son los que revolucionan el paradigma existente porque no están imbuidos del viejo paradigma. Entonces las mujeres que no estaban incluidas en la decisión sobre la paz y la guerra fueron capaces de crear una línea diferente para pensar las guerras, y eran la mayoría de ellas, eran las primeras médicas, las primeras biólogas, son las que inician ese feminismo pacifista. Ese feminismo pacifista que permite pensar los conflictos de un modo que aboque a la negociación. Pero si después de matarse de tantos muertos finalmente se negocia, todas las guerras acaban negociando, ¿por qué no negociamos antes de los muertos? Ese paradigma civilizatorio creo que la ciencia también y los comunicadores lo pueden asumir. Bueno. ¿Y qué responsabilidad tienen las universidades ahí, Carmen? Por ejemplo, desde gestionar, como tú preguntabas, un departamento de equidad, un departamento donde se promueva una cultura de paz en la investigación, entre los investigadores e investigadoras. Pues tal vez analizar eso, los climas de los departamentos, los climas, debatir sobre la competitividad, o sea, digamos, sacar a la luz lo que ocurre, en vez de verse enemigos, que es otra de las cuestiones, la noción del enemigo, ¿no? Es el enemigo que se sienta a mi lado. Y yo creo que en las facultades de ciencias, yo lo digo porque he vivido en una de ellas, se echa de menos formación básica en historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, porque eso es reflexionar sobre muchas cosas que estamos diciendo. Y comunicación, efectivamente. Meter eso en la formación de los científicos, yo creo que... Sin duda. Gracias, Carmen. ¿Había una pregunta ahí? ¿Ya, Vladimir, con esto vamos cerrando o estamos bien de tiempo? Nos quedan 5 o 6 minutos. Perfecto.
Vamos muy bien. Hola, buenos días. Soy Claudia de Rossi, de la Politécnica de Cataluña. Primero de todo, quiero agradecer a los ponentes para este momento de debate. Yo tenía una pequeña reflexión sobre un tema que ha salido antes, que a lo mejor no os entendí bien, y luego una pregunta para Mario. Respecto a la reflexión, yo creo que los avances científicos, como han sido la física nuclear y la física atómica, no estoy completamente de acuerdo que hay avances que a lo mejor evitar si pueden ser peligrosos, porque todo lo que física nuclear ha llevado también a radioterapia, detección de tumores. Entonces, claro, la ciencia es una herramienta que luego depende de la ética de las personas que la tienen en sus manos, ¿no? Entonces, es un tema un poco delicado. Respecto a la Antártida, yo no tengo conocimiento de geopolítica, pero la Antártida tenía recursos materiales que podían ser de algún interés para algún país, ¿o tú crees que ha sido fácil llegar allí a un acuerdo? Porque sí es un laboratorio natural, pero en realidad, por ejemplo, un científico italiano últimamente ha hablado mucho de los recursos de litio en Ucrania. Entonces, en mi ignorancia geopolítica tengo siempre la sensación que cuando hay un interés económico es donde se genera, ¿no?, la guerra, porque sí que hay interés para llegar a algo. En el caso de Antártida, ¿había materiales que podían ser útiles, o tú crees que no, o sí, o igualmente se hubiera llegado a un acuerdo? Sí, pues puntualizando primero, porque creo que lo que comentabas de la ciencia nuclear, yo no me refería a que no se hicieran los avances. Digo que se puede llegar a la Luna en vez de en 1959, se puede llegar en 2020 y no hace falta bombardear Londres para ello. O sea, la ciencia no va a detenerse, solo digo que no hace falta, por ese argumento que siempre se decía, es que la investigación militar da con avances científicos. Digo, no, lo que hace es acelerarla, pero es que no hay ninguna prisa, ¿no? Claro. Y respecto a la Antártida, mira, no está el mapa. La Antártida, por favor, proyecten el mapa. No es necesario. La Antártida tiene, por un lado, el vértice, la punta de América del Sur, tiene por otro lado Australia, principalmente, y por otro lado Sudáfrica, que son tres de las cuencas mineras más ricas del mundo. En un momento, cuando todo aquello estaba reunido en Botswana, en el supercontinente, la Antártida estaba en el medio. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que la riqueza mineral de la Antártida es extraordinaria. Extraordinaria. No se sabe a ciencia cierta las cantidades de lo que puede haber, porque está prohibido hacer prospecciones, precisamente un poco para evitar la tentación, ¿vale? Pero no hay ninguna duda. Hay petróleo, hay gas, hay uranio, hay diamantes, hay todo lo que te puedas imaginar, ¿vale? En su momento se pudo firmar el Tratado Antártico porque estaba muy lejos y era muy difícil de explotar con la tecnología de los años 40 y 50. Entonces era como, vaya, vale, tal. Cada vez es más fácil. Ya hay mecanismos de transporte y de explotación que podrían hacer que fuera seguramente explotable con interés comercial. Solamente el 1% de la Antártida está despejada de hielo. Cuando hablamos de despejado de hielo, hablamos de que es que la cobertura helada de la Antártida tiene un grosor medio de 2,5 kilómetros. O sea que nosotros no vamos a sobrevivir como especie humana al deshielo de la Antártida. Se van a seguir desgajando casquetes polares en la Antártida y glaciares y no veremos qué es lo que hay debajo del Polo Sur. No lo vamos a ver, no vamos a extinguir antes. Entonces, puede ocurrir que con esta crisis energética y de recursos en la que ya estamos inmersos, en algún momento antes de tomar el paso del decrecimiento al que nos vamos a ver abocados si no queremos retomar a los esclavos para que hagan el trabajo que están haciendo hoy las máquinas, los países se lancen a la Antártida en un último acto desesperado de esquilmar los recursos del planeta y que eso genere una guerra devastadora, una tercera o cuarta guerra mundial. Pues no lo sé. Lo que sí que es verdad es que las condiciones de la Antártida aún hoy son muy duras. Si hay guerra, desde luego va a ser en la península antártica. Y el país de esta compañera, Chile, además, Argentina. Sus reservas de cobre, ahora que además sus reservas de cobre empiezan a declinar y es una fuente fundamental para su Producto Interior Bruto y andarán como locos buscando con qué sustituirlo, pues dirán, si hay que picar en la Antártida, nosotros los primeros. Y puede ser complicado. Pero aún así
a día de hoy sigue siendo muy caro, y caro en la Antártida. Gracias, Mario. Vladimir, ¿estamos listos? No, ¿Sí? creo que ya podemos. Bueno, yo quiero darle... ¿Qué más quiere hablar alguien ahí? ¿Sí? Perdón, es que tenía que Gemma, ¿tú responder querías? a Gemma. Gemma. Que le pregunté una cosa Sí. a Jordi, no le diste la palabra. Sí, sí. Jordi, perdón, ya No, me no, estaba no, muy despidiendo. rápido. Jordi, por favor. Muy rápido, sí que la proporción de inversión militar sobre civil en el 99-2000 era pues, más de la mitad dedicada al ámbito militar, y eso se fue reduciendo pues, a parámetros del 18 o el 20, depende del año, que a unos niveles más normales, digamos, comparado con lo que sería el entorno europeo. Perfecto. Ahora sí, démosle un aplauso muy fuerte a Mario, a Carmen, a Jordi, a Vladimir. Por favor, para una foto. A ustedes también por este conversatorio. Ha sido muy interesante y bueno, ahora vamos a dar paso a los premios Gutenberg, ¿cierto, Gemma? Sí, a los premios Gutenberg. Así que gracias y los invitamos a seguir con esta programación que está espectacular hoy y mañana. Muchas gracias a ustedes también.